segundo cuatrimestre de la carrera de Administración y Mercadotecnia. A continuación les presentaremos las reglas generales de la derivación. El equipo está integrado por Sonia, José, Liliana, Nayeli y yo, Luis. Derivada de un producto. La derivada de un producto de funciones es la demostración. La derivada de un producto de dos funciones de x es igual a la suma del producto de la primera función por la derivada de la segunda con el producto de la segunda por la derivada de la primera. Reglas de la derivada. Las reglas de la derivación son los métodos que se emplean para el cálculo de la derivada de una función dependiendo del tipo de funciones que se utiliza en el más adecuado. La regla expresada matemáticamente se expresa la regla f por g' igual a f' por g más f por g'. Ejemplo: 4x más 2 por 3x a la séptima más 4. Indicamos a fx igual a 4x más 2 y a gx igual a 3x séptima más 2. Utilizando las reglas anteriormente expuestas, vemos que f' de x igual a 4 y que g' de x es igual a 21x a la sexta. Por lo tanto, h' de x es igual a 4 por 3x a la séptima más 2 más 4x más 2 por 21x a la sexta. Simplificando y organizando el producto obtenido nos queda h' de x 84x a la séptima más 12x a la séptima más 42x a la sexta más 8. Ahora la siguiente regla que debemos de emplear es sumar términos semejantes y finalmente obtener la derivada. Sumamos 84x a la séptima más 12x a la séptima, que nos da un resultado de 96x a la séptima. Y ahora, como no tenemos más términos semejantes con 42x a la sexta, ponemos más 42x a la sexta más 8 porque no hay ningún término semejante que se sume con 8. Entonces tenemos al sumar los términos semejantes tenemos la derivada. Hola, mi nombre es Nayeli María Solís Ramírez. A continuación les voy a explicar la derivada de un cociente, también conocida como división de funciones. En este caso tenemos una función f de x que sería y es igual a un cociente de funciones, que en este caso sería x más 1 sobre x menos 1. De acuerdo a esta función que tenemos, al numerador le voy a llamar u y al denominador v. La fórmula para sacar la derivada sería: la función que esté como denominador se pasa igual como denominador, pero al cuadrado. Después el denominador se pone en el numerador multiplicando por la derivada de u menos u por la derivada de v. Según la fórmula debo encontrar u y u', v y v'. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. U es igual a x más 1 y su derivada, que en este caso son dos términos, entonces se deriva primero x, que es 1, y la derivada de una constante es 0, entonces no se pone. Por lo tanto quedaría así: u' es igual a 1. En el caso de v es igual a x menos 1 y derivada de v con respecto a x sería la derivada de x igual a 1. Y la derivada de menos 1, que es una constante también, sería 0, así que no se pone y quedaría v' igual a 1. Una vez teniendo esto, solo sustituimos. Se empieza por anotar igual el denominador al cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado. Después se coloca el denominador, que sería x menos 1, multiplicando por la derivada de un numerador, que sería 1, menos el numerador, que sería x más 1 por la derivada del denominador, que sería también 1. De esta manera ya tenemos acomodada nuestra función. Ya solamente simplificamos, que sería x menos 1
por 1 y queda x menos 1. Después menos x más 1 por 1 y queda igual a x más 1. Y como denominador se pone igual, el x menos 1 al cuadrado, ese no cambia. Ahora se van a quitar los paréntesis. Como hay un más al principio, queda igual con los signos, así que sería x menos 1. Y en este, como hay un menos al momento de multiplicarlo, se van a invertir, así que este es más, quedaría como menos x, y el más 1 quedaría como menos 1. En la parte de abajo sigue quedando igual, x menos 1 al cuadrado. Y para continuar se sigue haciendo la simplificación. X menos x se elimina, entonces es 0. Y menos 1 más menos 1 es igual a menos 2. Y en el denominador se queda igual, que sería x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, ya obtuve los resultados de la función de y es igual a x más 1 sobre x menos 1, que es un igual a la derivada de menos 2 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, muchas gracias. Este fue mi resultado. Espero me hayan entendido. Y pues gracias. Hola, soy Luis y les explicaré la derivada de funciones trigonométricas. En la parte izquierda de la tabla tenemos las 6 funciones trigonométricas y a la derecha la derivada de cada una. Para seno de x, su derivada es coseno de x. Para coseno de x, su derivada es menos seno de x. Para tangente de x, su derivada es secante al cuadrado de x. Para cotangente de x, su derivada es menos cosecante cuadrada de x. Para secante de x, su derivada es secante de x por tangente de x. Y para finalizar, para cosecante de x, su derivada es menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora veremos las derivadas de las 6 funciones trigonométricas, pero ya no tenemos una simple x. Ahora tenemos una expresión más compleja representada por la letra u. Como podemos apreciar, es casi lo mismo que en la primera tabla, solo que ahora se le añade la multiplicación por la derivada interna. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Tenemos la función seno de 2x al cubo, entonces la buscamos en nuestra tabla y vemos cuál es su derivada, la cual es coseno de u por la derivada de u. Entonces sería así: coseno de 2x cúbica por la derivada de u. U es en este caso 2x cúbica y la derivada de 2x cúbica es 6x al cuadrado. También lo podríamos representar así: 6x al cuadrado por coseno de 2x cúbica. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función 3 coseno de 2x cúbica más 5x más 2. Entonces u sería 2x cúbica más 5x más 2. Y su derivada es esta. La derivada de 2x cúbica es 6x al cuadrado, más la derivada de 5x, que es 5, y la derivada de 2 es 0, por lo que no la ponemos. Ahora buscamos la función coseno en nuestra tabla, y su derivada es menos seno de u por la derivada de u. Entonces aplicamos la fórmula 3 por menos seno de 2x cúbica más 5x más 2 por la derivada de u, que es 6x al cuadrado más 5. Y para terminar, solo tenemos que multiplicar 3 por 6x al cuadrado más 5. Nos quedaría así: 18x al cuadrado más 15. Todo esto por menos seno de x cúbica más 5x más 2. Derivada de una función exponencial.
A continuación, se presenta la forma de derivar una función exponencial. Estas mismas se caracterizan por tener la variable x en el exponente. Entonces, se tiene una función y es igual a, que es la base, a la u, que es la función de x. Al derivarla, se tiene que u derivada por a la u por el logaritmo natural de a. Ahora veremos un ejemplo. En este ejemplo, y es igual a 10 elevado a la 5x a la 3. Comenzamos por detectar la base, que es 10, y la función de u, que es 5x a la 3. Entonces, a es igual a 10, u es igual a 5x a la 3, y la derivada de u es 15x a la 2. Esto lo obtenemos siguiendo la regla que marca que hay que multiplicar el coeficiente por el exponente y al mismo restarle 1. Ahora se procede a sustituir los datos en la fórmula. Y es igual a u' por a la u por el logaritmo natural de a, donde y' es igual a 15x a la 2 por 5x a la 3 por el logaritmo natural de 10. Entonces, reducimos estos términos. Y' es igual a 15 por 5, que son 75, y x2 por x3, que es x5, y se pasa a normal el logaritmo natural de 10. Y aquí tenemos la derivada. En este ejemplo, f de x es igual a 10 elevado a la raíz de x. Procedemos de igual manera. Nuestra base, a, es igual a 10 y la función de u es raíz de x. Entonces, a es igual a 10, u es igual a la raíz de x y u' es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, en esta misma ecuación sustituimos de acuerdo a la fórmula, que tenemos f' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x por 10 a la raíz de x por el logaritmo natural de 10. Aplicación de la derivada. Aplicación de la derivada en una taza de café. Todos los que han degustado de esta bebida caliente se han dado cuenta de un evento, al cual llamamos enfriamiento, que el enfriamiento no es más que la disminución de la temperatura de un cuerpo o un lugar conforme pasa el tiempo. En esta ocasión, analizaremos cómo sucede este evento. Para ello, conocemos la temperatura ambiente de 24 grados centígrados, la temperatura de nuestra bebida de 75 grados centígrados, y también tenemos el conocimiento de la temperatura de nuestra bebida 3 minutos después, que en este caso son 61 grados centígrados. Para esta ocasión, tenemos como variables involucradas el tiempo y la temperatura. Para facilitar y procesar esta información, colocaremos estos datos en una tabla, ya que queremos conocer la temperatura 6 minutos después y 18 minutos después. Analizando estos datos, creeríamos que la opción correcta sería una regla de 3, ya que conocemos la temperatura al minuto 3 de 61 grados centígrados. Aplicando esta regla, nos damos cuenta que al minuto 6 tendríamos teóricamente una temperatura de 47 grados centígrados y al minuto 18 teóricamente tenemos una temperatura de menos 9 grados centígrados, que todos los que hemos estado frente a este evento sabemos por ende que no es así. Por eso descartaremos este método por completo. En este caso, aplicaremos las derivadas. A continuación veremos la expresión matemática mediante una derivada. En este caso, nos quedaría
la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo es igual a la constante por la temperatura menos la temperatura ambiente. Esto nos queda de la siguiente manera. La temperatura es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante elevado a una constante multiplicado por el tiempo. Cabe mencionar que no obtendremos un resultado como tal, sino una función que cumpla con esta ecuación. Haciendo nuestra sustitución y conociendo ya nuestros datos de temperatura de medio ambiente, la temperatura de la bebida y la temperatura 3 minutos después, nos quedaría que nuestra temperatura es igual a la temperatura del medio ambiente más 24 multiplicado por una constante elevado a menos 0.106 multiplicado por el tiempo. De esta manera, y haciendo nuestra sustitución, conocemos la temperatura al minuto 18. Sabemos que la temperatura de nuestra bebida al minuto 18 será de 31 grados.5 centígrados. Nota, en los 3 primeros minutos bajó 14 grados centígrados. En los próximos bajará a una temperatura menor a los 3 primeros y así sucesivamente hasta la mínima temperatura, que en este caso será la temperatura del medio ambiente.